a estudiar, no sé cuánto tiempo nos llevará, pero vamos a estudiar la ley de Dios. Si hay algo establecido sobre la tierra, eterno, perpetuo, dice que es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, la profecía, los milagros pasarán, pero dice la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Vamos a leer los textos ahí en la pantalla porque lo hemos preparado para que podamos tenerlo todos juntos y así juntos podamos ir aprendiendo del Señor. Vamos a poner la primera. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, en 2 de Timoteo 3:16. Esta palabra ha sido escrita por los hombres. Hombres que fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, en una diferencia temporal de más de 5.000 años entre el primero que escribió, que posiblemente fuese Moisés o Job, ¿verdad?, hasta el último, que fue Juan, en el tiempo que estuvo en Patmos, en la revelación del Apocalipsis. La palabra de Dios está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos todas las figuras y todas las enseñanzas en algo físico que iba a tener su consecuencia espiritual en el Nuevo Testamento. Todo el tabernáculo está lleno de simbolismos de lo que era Cristo, de lo que era la Iglesia, de lo que era el Espíritu Santo. Encontramos el candelabro de oro, ¿verdad?, que está hablando de la Iglesia y que está hablando de la luz del Espíritu Santo. Los panes de la proposición puestos para que comieran los sacerdotes nos hablan de Cristo, el pan de vida, y así todas y cada una de las figuras que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que es interesante estudiar la palabra de Dios desde el principio que fue establecida para los hombres. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pedro está hablando sobre dos cosas que Dios pone al ser humano, y es el lugar de la habitación del ser humano y el tiempo del ser humano. El tiempo que estamos viviendo, según la palabra de Dios, es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en el cual la gracia de Dios ha sido dada a todo el mundo, no solamente al pueblo judío. Pero es interesante ver esa frase que dice, y los límites de su habitación. Porque todo lo que Dios crea, lo crea dentro de un marco del cual no se puede salir. Los ángeles fueron creados dentro de un marco. Vamos a leer en Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y esa palabra dignidad es habitación, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, hubo ángeles en la revelación, en la rebelión de Satanás contra Dios, que no guardaron el lugar de su morada. El lugar que Dios les estableció en el cual se podían mover. Es decir, el ser humano no puede hacer lo que quiera. Los ángeles no pueden hacer lo que quieran. Los animales no pueden hacer lo que quieran. Un mono, por mucho que evolucione, no va a llegar a ser hombre porque fue establecido por Dios que fuese mono. Amén. Un león, por mucho que le pongas libros de matemáticas, nunca va a llegar a ser matemático. ¿Por qué? Porque el lugar de su habitación es ser una fiera y ser una bestia del campo. Pero los ángeles, con Satanás a la cabeza de todos ellos, se rebelan contra Dios y dicen, bueno, ¿por qué tenemos que estar sujetos a esta ley de Dios? Claro que Judas no nos habla más de esa ley y de ese lugar y de esa habitación y de esa morada en la que Dios los puso. Pero seguramente que del mismo modo que los seres humanos recibieron la ley de Dios, seguramente que los ángeles también han recibido los preceptos de Dios. Los lugares en los que se pueden mover, las cosas que pueden hacer. Y así encontramos en toda la creación un canon igual, un mismo punto, y es que están limitados en el tiempo
y limitados en el lugar que habitan. Y el ser humano que se rebela contra Dios y que hace caso a Satanás en el huerto del Edén cuando le dice que puede llegar a ser Dios, abandona el lugar de su habitación, abandona el lugar en el que Dios le ha puesto donde se tiene que mover y comienza a moverse en otros ámbitos en los cuales no fue diseñado para moverse. El hombre fue diseñado para moverse delante de Dios, para tener su referencia en Dios, para tener los preceptos de Dios delante de Él, para tener la ley de Dios delante de Él. No fue creado para crear su propia ley, no fue creado para crear su propia filosofía, no fue creado para crear su propia forma de vida, sino que Dios ya le estableció el lugar que tenía que habitar, la forma en la que tenía que moverse. Y allí en el huerto del Edén, Dios le enseña su palabra a Eva y Adán, y Dios le enseña la revelación, verdad, divina, para que su descendencia también pudiese llevar a cabo los propósitos y los planes de Dios. Pero el hombre escucha la voz de Satanás, la voz de esos ángeles caídos, la voz de esos ángeles que se rebelaron contra Dios y que dijeron, bueno, podemos habitar de otra manera y podemos abandonar nuestras moradas, y dice la palabra de Dios que Dios los ha guardado bajo oscuridad y los ha guardado lejos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Seguimos en la palabra de Dios y dice en Éxodo 31, 18, siguiente, ahí. Dice la palabra de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Vamos a leer otro versículo, ¿pasamos? Y leemos en Éxodo 32, 15 al 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Y las tablas eran qué? Obra de Dios. ¿Y la escritura era? Escritura de Dios. Grabadas sobre las tablas. Gloria al nombre de Dios. Vamos a pasar, Éxodo 34, 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas, porque las primeras las habían roto por culpa, ¿verdad?, del pecado del pueblo. De piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Nos encontramos en estos versículos de Éxodo 31, Éxodo 32 y Éxodo 34, una porción de la palabra de Dios que no fue escrita por ningún ser humano. Los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos representan la concentración de toda la ley moral, de toda la ley espiritual de Dios para el hombre, que no fue inspirada por Dios a través de un hombre, sino que fue escrita, dice la palabra de Dios, por el dedo de Dios. Aleluya. Así que encontramos una porción de las Escrituras dentro de todo el compendio bíblico, que esos versículos que están ahí en Éxodo fueron escritos directamente por Dios. Entonces, tenemos que si aunque desapareciese toda la demás Escritura que ha sido escrita e inspirada por Dios, solo con esos 10 mandamientos el hombre tendría más que suficiente para ser condenado o para ser salvo. En esos 10 mandamientos está escrito el trato de Dios con el hombre, el trato del hombre que tiene que tener hacia Dios y el trato que el hombre tiene que tener hacia su prójimo. Así que todos aquellos que te puedan decir, mira, es que la Biblia puede ser manipulada porque fue escrita por hombres, un momento, hay una porción de la palabra que fue escrita con el dedo de Dios. Hay una porción de la palabra de Dios cuyo hombre subió a la presencia de Dios allí en el monte Sinaí, y allí le fueron abiertos los cielos, algo que tuvo que ser tremendo, porque dice que desde el campamento solamente se veían relámpagos, y solamente se veían truenos, y una nube que cubría el monte, pero Moisés estaba viendo la presencia de Dios. No sabemos lo que ocurrió en ese monte, pero lo que sí sabemos es que el mismo Dios desciende sobre la tierra y coge esas 2 tablas que Moisés había preparado y con su dedo escribe el mensaje de Dios para el mundo.
Gloria al nombre de Dios. Esas tablas rigen y regirán el mundo eternamente. Estas tablas de la ley seguirán rigiendo el mundo aún más allá después de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo gobierne durante 1000 años en este mundo, ¿qué crees que va a ser la ley puesta para el hombre? La ley puesta en el Éxodo. La ley que va a regir al hombre durante 1000 años con vara de hierro va a ser la ley puesta y escrita y dada a Moisés en el día del Sinaí. Así que tenemos el núcleo de la ley, aunque luego vamos a estudiar Levítico y vamos a estudiar Deuteronomio y vamos a ver cómo Moisés desarrolla toda esa ley, pero solamente en esos 10 mandamientos ya está concentrada toda la ley de Dios. Y vamos a empezar a estudiar uno de esos mandamientos. Me gustaría estudiar todos los mandamientos, eso nos podrá llevar 2 años o 3 años, lo que el Señor quiera, pero es bueno entender la ley de Dios. Amén. Porque no va a pasar. Y entonces es bueno que tengamos claras las cosas que Dios quiere enseñar a su pueblo. Éxodo 20:14 dice claramente que no cometerás adulterio. Más adelante, en Levítico 18, encontramos todo el desarrollo de este mandamiento. Con lo cual nos volvemos a dar cuenta de que en los 10 mandamientos está escrito no cometerás adulterio. Y más adelante Moisés, tras la revelación de Dios, comienza a desglosar, ¿verdad?, como hace un predicador, versículo a versículo y parte a parte, para que entendamos. ¿Por qué es importante saber a qué significa y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice no cometerás adulterio? Porque una de las grandes fuerzas que Satanás está lanzando contra la iglesia es que en la iglesia se debe de permitir todo. Es que en la iglesia debemos de permitir y no excluir a ningún tipo de persona por su tipolidad sexual. Que cada uno puede escoger su camino y que como Dios ama a todos, Dios a todos los puede tener en su iglesia y todos podemos alabar a Dios y todos podemos ser llenos del Espíritu Santo y todos vamos a ser salvos porque el infierno no existe, porque no existe nada más que el cielo, nada más que las cosas de Dios buenas para todos los hombres, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que hay muchos hombres y mujeres que van a estar excluidos de la presencia de Dios. Y debemos de tener claro esto en este tiempo porque la gran lucha espiritual y aún física va a ser de la iglesia contra los estatutos y los mandamientos del ser humano. El ser humano levantará y seguirá levantando leyes que prohíban la ley de Dios, que prohíba ser predicada la ley de Dios. Y gracias a Dios que de momento podemos predicar esta palabra. Amén. Vamos a buscar todos en Levítico 18. Versículo 1 al versículo 4. Eso lo vamos a buscar para ir, y no lo pierdas porque de ahí vamos a volver muchas veces a lo largo de la predicación. Entonces cogemos Levítico 18, le ponemos la marquita esa que trae la Biblia y desde ahí vamos a desarrollar todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Versículo 1 al versículo 4. Levítico 18. Pertenece al Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Dios le dice a su pueblo: ustedes han sido sacados de un territorio en el cual existía una ley, existían normas, existían modos de vida que habían sido creados por el hombre. Déjenme decirles algo: todo lo que el hombre crea a nivel espiritual, o ha sido revelado por Dios, o ha sido revelado por Satanás. No existe ninguna revelación espiritual al ser humano que nazca del propio ser humano.
Porque el ser humano era ciego, el ser humano no entendía, los ojos espirituales del ser humano cuando está en sus pecados están entenebrecidos y no entienden nada. Entonces, los únicos que tienen el poder para poder traer enseñanzas espirituales al ser humano es Dios o es Satanás. Y del mismo modo que Dios ha revelado al hombre y Dios ha revelado a su pueblo su palabra, sus estatutos, sus leyes, sus diligencias, del mismo modo Satanás ha revelado a los hombres sus leyes. Encontramos la Biblia de Dios, encontramos la Biblia de Satanás. Encontramos los salmos a Dios, encontramos los salmos creados a Satanás. Encontramos, ¿verdad?, la adoración a Dios y la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a todo lo que es Dios, y encontramos la adoración a Satanás y la adoración a todos sus ídolos. Y todas estas revelaciones que vamos a descubrir a lo largo del Levítico, te vas a dar cuenta de cómo Satanás, a través de la inspiración de sus ángeles, ha llevado al mundo a la depravación, ha llevado al mundo a la desobediencia más grande para el ser humano. Cuando tú ves esas pinturas rupestres, ¿verdad?, tanto en los mayas, en los incas, en los egipcios, en cualquier lugar, esos dioses fueron revelados a los hombres. Y por eso tienen caras y tienen manos. Porque Satanás tiene el poder de figurarse a las personas y de aparecerse a las personas. Por eso dice la palabra de Dios, si un ángel descendiese y os diere otro evangelio, no lo oigáis. Y al menos 2 hombres recibieron revelación de un ángel. Uno fue Mohammed y el otro fue John Smith, el hombre de los mormones. Entonces, estos 2 hombres dice que se les reveló un ángel. Y ese ángel es un ángel de Satanás disfrazado como ángel de luz. Y ya más de 500 antes de la escritura del Corán se le advierte al hombre, aunque venga un ángel, no le oigan. ¿Amén? No le oigan, porque solo hay una escritura, solamente hay una palabra. Entonces Dios le dice a su pueblo, os saco de Egipto, donde vuestros ojos, porque ellos estaban ahí, habéis visto lo que ellos hacen, habéis visto sus templos, habéis visto a sus dioses, habéis visto, ¿verdad?, la adoración que ellos llevan, habéis visto a sus hijos, sus sacerdotisas, las prostitutas que estaban en los templos, habéis visto todo eso, y ahora vais a ver otro pueblo con otras ideas. Ahora os voy a llevar a Canaán, y en Canaán va a haber más de lo mismo. Aunque no se conociesen las 2 culturas, está claro que Satanás había revelado a todas las culturas la depravación del ser humano. Y entonces Dios le dice, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Amén? ¿Es Jehová tu Dios? Amén. Porque eso es lo primero que tenemos que empezar a entender. O es Jehová nuestro Dios, o nos hemos convertido nosotros en nuestros propios dioses, o seguimos a otros dioses. Si Jehová es nuestro Dios, entonces tenemos que seguir la ley de Dios. Versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirán ellos, yo Jehová. En el versículo 5, Dios le revela al hombre, si tú sigues mis estatutos, si tú sigues mis ordenanzas, si tú eres fiel a lo que yo te estoy diciendo, vivirás sobre la tierra. Las cosas te van a ir bien. Yo bendeciré tu familia, yo bendeciré tu casa, yo bendeciré tus negocios. No hace falta que hagas trampas en los negocios, no hace falta que pagues sobornos en tus negocios. Yo soy Jehová tu Dios, ándate y sé perfecto delante de mí, ándate y estate recto delante de mí, y yo abriré el camino por el cual tienes que andar. Amén. Tú quieres el ministerio de Dios, no hay atajos para el ministerio de Dios. Sígueme y sé perfecto, dice el Señor. Sígueme y lleva mis estatutos, porque yo he de bendecirte. Entonces nos encontramos que Dios da una bendición especial a aquellos que siguen sus estatutos. En Lucas encontramos que Jesús le dice a un intérprete de la ley, dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lo del Antiguo Testamento es cumplido en el Nuevo Testamento. Y del mismo modo que aquí Dios está hablando a su pueblo, Jesús está hablando a su iglesia y le está hablando a este hombre, haz los estatutos de Dios, haz lo que Dios te dice y vivirás. Ayer estuve en una reunión con una persona que hacía, no sé,
9 años que no la veía. ¿Saben ese versículo del salmista que dice que eran a tu lado 1000, a tu diestra 10.000? Amén. Y yo estuve durante 6 meses trabajando en Prosegur ahí por las noches. Y fue como una prisión, ¿no? Fue como a José cuando lo meten en la prisión, que allí te abandonamos, ahí te dejamos, ¿no? Yo no entendía por qué estaba allí, yo no comprendía nada, y veía a Menganito que le iba bien, a Fulanito que le iba bien, al otro que no sé qué, al otro que no sé cuánto. Y este es uno de los que estuve trabajando con él, allá había más de 20 vigilantes. Y hablando con él, habían pasado 9 años. ¿Cómo te va a Israel? Pues bien, mira, pues haciendo esto, haciendo lo otro. Si es casado, digo, bueno, voy a cumplir 16 años de casado, mi niña 12, el otro tal. ¿Y qué es de tu vida? Uy, mi vida. Si es con fulanita, no, a fulanita la dejé, un problema tremendo, broncas, no sé qué, denuncias de maltrato, el piso se lo ha llevado el banco, estamos a punto de que se lo lleven todo, y ahora estoy con Menganita, y me voy a ir para no sé dónde, y yo cuando salía de esa reunión, volví a ver, como muchas otras veces en estos 9 años, cómo han caído todos a mi lado. Y cómo todo lo que parecía que brillaba, cómo todo aquello que parecía que era bueno, cómo aquello que parecía, oh, fíjate, me voy con mi novia, claro, la llamaban mujer, y yo siempre les decía, no, no es tu mujer, porque no estás casado. No, pero sí, no es tu mujer, no le llames mi mujer, es tu novia, y te vas a ir con tu novia de vacaciones y vas a fornicar. Eso es lo que vas a hacer, y eso, claro, eso... Pero ves a lo largo del tiempo, después de 9 años, la vida de uno y la vida de otro. Y yo decía, Señor, qué buena es tu palabra, porque después de haber preparado esto veía como dice, y te irá bien. Amén. Y te irá bien. O sea, mi ley fue puesta para los hombres, no para reducirles su libertad, sino para bendecirlos a ellos. Para que encuentres a la esposa adecuada, para que encuentres al esposo adecuado, para que encuentres el negocio adecuado, para que tus hijos sean bendecidos en mí. Y nos damos cuenta cómo la ley de Dios fue puesta por causa de las demás naciones. Por causa de que el hombre escuchó lo que Satanás quería decirle, tuvo que ser puesta la ley de Dios. Porque si no el hombre no sabría a qué atenerse, a qué poderse acoger. Y Dios le dice a su pueblo, os voy a revelar mi ley, os voy a revelar mis estatutos, pero lo primero que tenéis claro es que yo soy Jehová vuestro Dios, y lo segundo es que si me hacéis caso, os bendeciré. Aleluya. Os irá bien. Aleluya. Iréis de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Gloria al nombre de Dios. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para destruir su desnudez, yo Jehová. Este versículo, ¿verdad?, contiene el resumen de todas las prohibiciones particulares que más adelante vamos a leer. Siempre que leas en la palabra de Dios las siguientes expresiones, se llegue a descubrir la desnudez, tomar o echarse con, significa un acto sexual. Siempre que tú leas, y fulanito descubrió la desnudez de su padre, está hablando de una relación ilícita delante de Dios. Siempre que escuches, y Menganito tomó a fulanita, está hablando de una relación sexual. Echarse con, descubrir la desnudez, tomar o se llegue a. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque necesitamos interpretar bien la Biblia. Porque si no, aquí vienen los que te interpretan la Biblia como les da la gana y empiezan a decir que lo que dice ahí no lo dice. Porque como no dice, no te acostarás o no tendrás relaciones sexuales, entonces no se entiende. Pero la palabra de Dios es entendida por el contexto en el que vamos a hablar y en el contexto en el cual está escrita. Entonces aquí Dios les está diciendo la primera advertencia. Ningún varón. Siempre va a hablar al varón. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza. ¿Amén? El varón es la cabeza. Y el varón es el que tiene que enseñar la ley de Dios. El que tiene que enseñar la ley de Dios en tu casa no es tu esposa, eres tú. El que tiene que enseñar a sus hijos los caminos no es tu esposa, eres tú. El que tiene que orar con sus hijos no es tu esposa, eres tú. Amén. Porque somos la cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar no está solo para mandar y para llevar el número de cuenta,
sino que está para hacer lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y aquí Dios le está hablando a los varones, le está hablando también a la mujer naturalmente, pero le está diciendo al varón, no puedes llegarte, ¿verdad?, a ninguna mujer próxima alguna para descubrir su desnudez. Vemos ese significado para tener relaciones sexuales con ella, yo Jehová. O sea, cuidado, cuando Dios dice yo Jehová, está poniendo el punto y final. ¿Sí? Es como cuando tú discutes con uno que es superior a ti, un jefe, y te dice, porque lo digo yo. Entonces, los que hemos trabajado para jefes, cuando el jefe te decía, porque lo digo yo, ¿qué hacemos? Calladitos y hacer lo que el jefe manda. Esté bien o esté mal, ¿verdad? O sea, a veces podría ser mejor de otra manera, pero el jefe dice que el PowerPoint hay que hacerlo así. Y cuando te dice ya así porque lo digo yo, pues así. Así dice Jehová. Yo Jehová. ¿Amén? No hay más palabra que añadir. Nadie más tiene que añadir nada. Nadie más tiene que poner nada más cosas. Yo soy Dios y digo cómo deben de ser las cosas. Vamos a ir versículo a versículo para que entendamos cada una de las partes de la palabra de Dios. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Relaciones sexuales entre padres e hijos, que son relaciones incestuosas. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Si acaso tu padre estuviese casado con una mujer que no fuese tu madre natural, amén, que sería tu madrastra, amén, no se pueden tener relaciones sexuales. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, hermanastros, ¿sí? Nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Nos paramos. ¿Entonces yo me puedo casar con mi hermanastra? No. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Porque ahora con todos estos líos familiares que nos vamos a encontrar, donde en la mesa se sientan a cenar el padre del enano y de la enana, la madre del otro, y luego hay 2 o 3 por ahí que son de otros por ahí. Y que llegan allí, que, bueno, pues este es, no sé, yo una vez estuve con unos que eran 4 o 5 y cada uno no tenían consanguinidad en común, sino 1 o 2. ¿Amén? No se puede. Aleluya. Entonces, cuando vengan las personas, cuando vengan toda esta generación que está pervirtiéndose en todo esto, hermanos, porque no nos olvidemos que en este tiempo final, todas estas perversiones que vamos a leer están a la orden del día. Tú puedes buscar en internet relaciones sexuales entre madres e hijas y las vas a encontrar. Relaciones sexuales entre animales, mujeres y hombres, lo vas a encontrar lo que quieras. Existe una intranet, no sé si lo saben. Internet es una cosa y luego existe la intranet, que es una red por detrás de internet que es usada por pederastas, que es usada por todo tipo de vicios y por todo tipo de ciberdelincuentes para sacar datos y para moverse allí. Y el otro día yo me quedaba alucinado porque le estaba haciendo una entrevista en Radio Nacional a un tipo de estos tan... Dice, y el que estaba entrevistando le dice, ¿pero cómo puedo entrar yo en la intranet? Dice, hombre, pues esos son códigos que tú coges y entras y tal. Y claro, yo lo estaba oyendo y tampoco me lo podía creer. Pero dentro de esa vía grande de internet existen otras vías paralelas internas a esa vía, donde se utiliza por todas estas personas para llevar la basura del infierno a todos los lugares del planeta Tierra. Si nacimos, ¿verdad?, de una sociedad que empezó a erotizarse en los años 50, 60, cuando nace la paz y no el amor, ¿no? Aquí hay algunos que vivieron esa época y que allí estuvieron, ¿verdad? Y ahí empezó a erotizarse esa sociedad. Y a romperse los vínculos que hasta ahora habían sido tenidos, y eran vínculos ya fuesen católicos, ya fuesen protestantes, pero estaban basados en la palabra de Dios. Y empezó a romperse todo eso. En los 90 nos encontramos la pornografización de la sociedad. Y empieza a desviarse todo hacia la pornografía. Y a partir del 2000 nos encontramos a través de las redes sociales y a través de Internet que todo eso se democratiza y se lleva hasta los confines de la tierra. Si tú antes querías ver una relación ilícita,
Tenías que irte a un cine de esos oscuros que habría pues en algún tugurio, en alguna calle paralela a la Gran Vía o paralela a no sé dónde, ¿verdad? Y allí te metías y podrías ver algo. Hoy día, este mismo móvil, tú le das y entras y ves lo que quieras. Y ves todas estas depravaciones sexuales. Y ves todas estas cosas ilícitas que Dios dice que el hombre no puede hacerlas, que ese no es el lugar de su habitación, que eso no es lo que tú debes de hacer, que si es verdad que Dios creó el sexo, que si es verdad que Dios creó las relaciones sexuales, pero bajo el marco y bajo la autorización de la ley de Dios. Amén. Y Satanás coge y lo pervierte todo eso, lo ensucia todo eso y lo difunde a través de las redes sociales. Un muchacho de 12 años, salió la noticia de una pareja muy conocida del cine americano que está empezando a vestirse, no sé si es niña y se viste de hombre o hombre que se está vistiendo de niña, pero una de estas cosas. Ay, porque el niño ya salió así. Y yo le dije a mi mujer, tarde o temprano saltará la noticia de quién de los padres es el que está cometiendo ese pecado. Porque nadie nace de esa manera. Y saltó al año después la noticia. El padre ha descubierto que es bisexual. Y que lleva 10 años de relaciones bisexuales. Tanto con hombres como con mujeres, mujeres como con hombres. Y su propia mujer ha pagado orgías en las cuales él ha ido a hacer todo esto. Y luego resulta que es que mi hijo salió bisexual. Entendamos, amén, por qué Dios pone su ley. Y le dice, ¿sois mi pueblo? Sí, pues escuchad y atended. Amén. En el siglo XXI, todo este tipo de personas van a aparecer en la iglesia. Y algunas ya están apareciendo. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Podemos saber, ¿verdad?, las relaciones sexuales de abuelos y nietos. Versículo 11. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Las relaciones sexuales entre hermanos. Amén. Y hay una película muy famosa en los años 70 que cambió la sexualidad en el mundo americano y era justamente de estas relaciones. Y cambió por completo la sociedad americana. Versículo 12 y versículo 13. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Las relaciones entre tíos y sobrinos, que son consanguíneos. ¿Sí? No puedes. Ah, es que se murió fulano, da igual. Es tu tío, es tu tía. No puedes. Versículo 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Otra vez, entre tíos y sobrinos. Versículo 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Prohibido las relaciones sexuales entre nueras, suegros, yernos y suegra ¿sí? Y todo ese rollo. No, no. Yo tengo compañeros de estos con los que he trabajado que tela. Amén. Versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Ahí está hablando de las relaciones sexuales entre cuñados. Ay, es que mi cuñado me atrajo. Ay, es que la cuñadita, es que la hermana... Y lo hacen y se casan y hacen todo eso. Y Dios está diciendo a su iglesia, tranquilos, porque en el último tiempo, ahí viene toda esta oleada. Y lo vamos a leer más adelante cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, que esto nos parece... Y fíjate tú, que estamos hablando de un libro escrito 5.000 años. ¿Cómo Dios sabía todo lo que iba a acontecer en la sociedad?
¿Cómo Dios sabía hacia dónde se dirigía el mundo? ¿Cómo Dios sabía que su pueblo tenía que tener muy clara su ley para no extraviarse? Que su pueblo necesitaba una ley escrita paso por paso, punto por punto, para que no hubiese confusión alguna en los caminos de Dios. Porque vivimos ahora en ese tiempo en el que entran filosofías nuevas y otras cosas nuevas que están entrando en la iglesia. Y ya Dios advierte a su pueblo y se lo está diciendo versículo a versículo. Amén. Versículo 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de tu hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Relaciones sexuales entre hombres e hijastras e hijas de esas hijastras, es decir, nietas tuyas. Amén. Versículo 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Prohibida la poligamia y menos entre dos hermanas. Amén. ¿Y esto lo cumplió el pueblo de Dios? ¿No? ¿Cuántas mujeres tuvo David? Y Dios no estaba permitido por Dios. Y no hablemos de Salomón, que llegó a tener más de 1000 concubinas. Aleluya. Versículo 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Perdón, el 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Prohibido las relaciones sexuales cuando la mujer está en la menstruación. Tú sabes que hay enfermedades que pueden nacer de las relaciones sexuales cuando una mujer está en el momento de tener la regla. Dios dice, guárdate. ¿Amén? No, es que, tranquilo, son 21 días, ¿no? O no sé, las mujeres. ¿Cada cuánto es la regla? No, digo el periodo, el ciclo. 28 días y 4 o 5 tranquilos, ¿amén? No, es que yo... Párese, yo... No voy a decir dónde ni cómo, pero... A mí se me dijo que la mejor relación sexual era cuando la mujer estaba en su periodo de menstruación. Ven, cuidado con lo que predicamos. Cuidado con lo que decimos, porque hay adolescentes ahí sentados y se pueden llevar equivocaciones de todo esto. Seguimos adelante, versículo 20. Nos vamos metiendo en territorio comanche, ¿eh? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo 20 es, además no tendrás actos carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ahí está hablando de las relaciones adúlteras o fornicarias. ¿Por qué? Porque si esa mujer no está casada y tú tienes relaciones con esa joven y no es tu esposa, será la esposa de alguien. Solo que todavía no lo sabe. Pero un día será esposa de alguien. Entonces tú no puedes tomar... No, es que no está casada o no está casado. Da igual. Da igual. No es para ti. Tendrás que esperar el tiempo de Dios. Tendrás que buscar, si es de Dios, casarte con esa persona. Pero tú no puedes coger a cualquier mujer para tener relaciones sexuales. Aunque los dos estén de acuerdo. Aunque los dos participen del mismo modo. Dios dice, no puedes. No puedes. Por eso los jóvenes deben de llegar vírgenes al matrimonio. Y tú cuando cuentas esto, cuando yo lo cuento, se tiran las manos a la cabeza. Cuando yo les dije que llegué virgen al matrimonio, no lo creen, no lo entienden. Estaba hablando con un musulmán y yo le dije, bueno, ya toda esta historia, papá, digo, mira, aquí se terminó tu rollo ya. Tú crees en Alá, sí, y crees en el Corán, sí, el Corán te permite tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no, y tú las has tenido, sí, pues yo no. Así que ¿quién sigue más la ley de Dios, tú o yo? Desde ese día, ya es como, si viene otro, no, al lado de ellos, y empieza a ponerme a mí en entredicho, le dice, no, este no es como esos cristianos, este es de los de verdad. Amén. Este es de
pero de verdad. Y eso es un privilegio para un cristiano. Que alguien que no conoce las Escrituras dice, no, esto es verdad. Cuando yo les hablo, saben que no miento. Ustedes me dicen, sí, es verdad, si tú me dices que es 12,50, es 12,50. ¿Amén? Y uno a veces se te pone a alguien y yo cuando alguien ya duda de mi palabra digo, mírame, lo que te estoy diciendo es la verdad. Y ahí se termina toda la discusión. Porque somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos la autoridad de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, hermanos, da autoridad espiritual. Porque cuando tú levantas la palabra de Dios en alto, Dios levanta tu vida en alto. Cuando tú levantas la ley de Dios en alto, Dios levanta tu vida en alto. Al pueblo de Dios, Dios le dijo, lleva mi palabra, lleva mi mensaje a Israel, lleva mis escrituras y yo te pondré por cabeza de las naciones. Ser cabeza de las naciones no es porque tú ofrendes o porque tú des, es porque tú te rijas por la palabra de Dios, por las leyes de Dios. Tú quieres ser cabeza en medio del lugar en el que trabajas, en medio del lugar en el que tú estudias, en medio del lugar en el que tú te mueves. Haz lo que dice la palabra de Dios. Y Dios pone a su pueblo en los lugares principales, en los lugares de autoridad. Y cuando la gente te escucha hablar, te va a escuchar porque sabe que eres íntegro, porque sabe que sigues la palabra de Dios. Pero los que dudan, ¿verdad? Los que te ven en una, los que te ven en otra, ya no se fían de ti. Este será cristiano, no será cristiano, fíjate, se hace esto, se hace el otro, no puede ser. Sé íntegro delante de Dios, como dice la palabra de Dios. No toques lo que no debes de tocar. Amén. No promuevas lo que no debes de promover. No estés en los lugares que no tienes que estar. Busca la presencia de Dios y los caminos de Dios. Y Dios exaltará a la iglesia que sea regida por la palabra de Dios. Dios levantará al pueblo cuya ley es Jehová de los ejércitos. Dios levantará a ese pueblo en medio del lugar en el que Dios lo ha puesto para que todas las naciones vean que Jehová habita en medio de ellos. ¿Cómo sabrán si somos hijos de Dios? ¿Porque hablamos en lenguas? ¿Porque profetizamos? No, porque seguimos las Escrituras de Dios. Porque nos amamos los unos a los otros con el amor de Cristo. Porque somos capaces de abrazar a un hermano, a una hermana, y no hay nada de suciedad en eso, sino que está la bendición de Dios, que está la misericordia de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, mantente santo, mantente puro delante de mí, entonces yo te elevaré sobre las naciones de la tierra. ¿Por qué crees que Israel ha sido perseguida desde el mismo nacimiento y aún antes de su nacimiento? Porque Dios le dice a Eva, pondré enemistad entre tu simiente, es decir, la simiente de Jehová de los ejércitos, y la simiente de la serpiente, que es la simiente de Satanás. Habrá enemistad entre tú y ella hasta que llegue el día del juicio, hasta que llegue el día final en el que yo ponga cada cosa en su sitio. ¿Por qué crees que ha sido perseguido Israel? ¿Por qué crees que es perseguida la iglesia? Porque lleva la palabra de Dios. Y esa palabra, dice el apóstol, es poderosa para traer salvación. Es poderosa para sanar a las naciones. Es poderosa para traer bendición a los pueblos. Y Satanás quiere que ahoguemos esa palabra, que no prediquemos esa palabra. ¿Cómo vas a predicar de las relaciones sexuales en pleno siglo XXI? Deja que cada uno haga lo que quiera. Si de todos modos el Señor entiende todas las situaciones, si Dios comprende todo por donde pasa el hombre. No, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, hoy más que nunca, escrita en nuestros corazones, leída en nuestras palabras y enseñada a nuestros hijos. ¿Cómo tu hijo vas a tener autoridad en la palabra de Dios cuando tú seas íntegro delante de Dios? Cuando tú le digas, hijos, en esta casa servimos a Jehová de los ejércitos. Amén. Y aquí se sirve al Dios eterno y al Dios vivo. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Vamos a dejarlo aquí y seguimos el domingo que viene. Amén. Pero tomemos estos versículos que hemos aprendido en esta mañana, leámoslos en nuestros hogares y podamos profundizar en la palabra de Dios. Pero me gusta el versículo, ¿verdad?, que dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Yo soy Jehová vuestro Dios. No servís a otro Dios, no servís a la serpiente, no servís a ángeles caídos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Padre, te damos